Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, antes de comenzar la clase, avisos. Todavía no califico sus exámenes. He estado muy ocupado, entonces, pues un poco de paciencia. Voy a irlos calificando conforme pasen estos próximos días. Lo que sí es que ya puse la próxima tarea que vamos a trabajar, que es la tarea 7. Y de hecho, ahorita se las comparto en la pantalla para que la veamos, porque de hecho es lo que vamos a trabajar en estas clases. Ya nada más nos quedan 2 semanas de clases, entonces, pues bueno, a ver hasta dónde llegamos, porque pues no vamos a cubrir todo lo que se tenía planeado, pero por lo menos cubrir este tema que es importante y que incluye un teorema importante, que es el que vamos a ver hoy, espero que nos dé tiempo de ver, que es el teorema de Cayley-Hamilton, que ahorita se los voy a platicar. Bueno, entonces sobre la marcha vamos a ir viendo la tarea y la voy a ir comentando. Recuerden que lo que vimos antes del examen, es decir, la clase del miércoles, vimos esta definición que es la de espacio T invariante. Siempre que vean una definición, hay que pensar qué es lo que está establecido, ¿verdad? O sea, a partir de qué se define ese concepto. Entonces, bueno, por supuesto que siempre se supone que hay un campo y hay un espacio vectorial sobre el campo, generalmente de dimensión finita, pero no necesariamente, y en este caso, vean ustedes que se parte de un operador lineal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la definición, vean ustedes cómo aquí se fija el operador lineal y el concepto se llama T invariante. Esta nomenclatura lo que me dice es que el concepto depende de T. Entonces, si yo tengo un operador lineal, entonces a ese operador lineal, para ese operador lineal, voy a definir un tipo de subespacios, ¿de acuerdo? Es decir, no va a ser una definición unívoca, como en el caso del polinomio característico, por ejemplo, ¿no? Que tengo un operador lineal y defino el polinomio característico asociado a ese operador lineal. En este caso estoy definiendo una propiedad que depende del operador y que define una clase, una gama de subespacios que pueden ser varios, que tengan esa propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Pues la propiedad, esta propiedad sencilla, relativamente sencilla, que es la que estoy enmarcando, que es simplemente la de que todos los elementos del subespacio, a la hora que se les aplica el operador, caen adentro, ¿sí? Noten ustedes también, porque digo, hay que acostumbrarnos a fijarnos en todos los detalles posibles de, en este caso, de una definición. Luego, cuando estemos estudiando un teorema, pues hay que ver todos los detalles del enunciado, ¿no? De qué se trata y de qué habla, qué es lo que se afirma. Pero en este caso, pues es un concepto, se está definiendo un concepto y hay que ver igualmente todos los detalles. Entonces, un detalle es que aquí no se pide la igualdad. No se está obligando a que forzosamente los resultados que ustedes obtengan al aplicar la transformación, el operador, a los elementos de W no tiene que cubrir a todo W, simplemente se pide que esté adentro. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la definición de espacio T invariante. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto, me van diciendo, por favor. Ok, lo que vimos después de eso es, eh, bueno, vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Que son los que están aquí. Eh, ejemplos muy sencillos, el subespacio trivial, el espacio total. Y luego, este es importante porque lo que me está diciendo el ejemplo 3 es que esta nueva definición abarca la definición del concepto anterior con el que nos habíamos topado, el que habíamos estudiado anteriormente, hablando de subespacios, ¿no? Hablando de subespacios, habíamos hablado de el espacio propio asociado a un valor propio. Bueno, es este invariante
¿verdad? Por definición, porque los elementos del espacio propio o son el cero o son vectores propios, y los vectores propios tienen esta propiedad que hace pues que al aplicarles t caigan en el subespacio generado por ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso cuando considero todo el espacio propio, pues se ajusta a la definición, por lo tanto es t invariante. ¿Sí? Y ¿qué es lo que estoy diciendo aquí, no? O sea, los subespacios de dimensión uno, digamos, generados por espacios propios, ellos mismos son T invariantes. Ahora, al considerar todo el espacio propio, completo, de todos los vectores propios, aparte del cero, que están asociados a un valor propio, todo ese subespacio, pues también está invariante como consecuencia, ¿verdad? Porque están muy, muy bien controladitos, digamos, los vectores, ¿verdad? O sea, aquí, cuando yo le aplico la transformación, simplemente se mueven en esta línea, ¿no? Visualizando los vectores, pues como los vectores familiares de R2, de R3, de Rn, ¿no? Entonces, se puede decir que están muy bien controlados los vectores propios. Digamos que esa es una razón un tanto intuitiva de por qué nos fijamos en los vectores propios, ¿no? Por ese control que tenemos sobre la información de cómo actúa el operador sobre esos vectores, ¿ok? Entonces, esos espacios propios son un tipo de espacios T invariantes, pero puede haber otros T invariantes. De acuerdo, aquí vimos otros dos ejemplos, el núcleo y la imagen de una transformación también son de invariantes, eso lo vamos a usar más adelante, y luego pues ya caemos en este tipo de subespacios de invariantes que son los cíclicos, que ahorita vamos a regresar sobre ellos, ¿verdad? Estos subespacios cíclicos, que recuerden que lo que se hace es partir de un vector fijo, en este caso tengo una definición más particular que la otra, porque estos van a ser un tipo de espacios T invariantes, ¿verdad? Y de hecho, aquí no solamente partimos del operador lineal T, ¿verdad? Aquí, de hecho, si ustedes se fijan en la definición, eh, bueno, lo que pasa es que la apuntamos así la definición al vuelo, de que estábamos describiendo este ejemplo, entonces les dije, esto es una definición, ahorita la escribo con más formalidad, pero para esta definición necesitamos no nada más el operador lineal, que lo seguimos necesitando, el operador lineal T, sino también un vector fijo, ¿ok? Un vector del espacio, cualquier. Entonces, a partir de este vector y del operador, vean cómo combinamos los dos puntos de partida para generar, por decirlo así, ¿verdad? Para desdoblar un espacio que va a ser generado, de hecho, va a ser generado por una lista de vectores, entre los cuales no nada más se incluye el original, sino se agregan todos los vectores que resultan de aplicar T consecutivamente, ¿no? De aplicar T de manera cíclica. Por eso es que se llama T cíclico, ¿no? O sea, estamos como que dando vueltas sobre el mismo espacio y nos estamos fijando en lo que le pasa a este vector original y estamos generando una serie de vectores con los cuales se genera a su vez, en el sentido de generar, que vimos al principio del curso, se genera un subespacio que es el que se llama el espacio. De hecho, en general se les llama espacios porque son espacios en sí mismos, pero son subespacios del espacio V. A ese se le llama el espacio T cíclico a partir de V, porque tenemos que mencionar tanto el operador como el vector, ¿ok? En esa definición nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. No, maestro, gracias. Ok, me gustaría antes de trabajar, digamos, estos conceptos, me gustaría platicarles de una vez a dónde vamos a llegar, que es el teorema principal de esta sección y que es el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, nada más lo voy a enunciar para que lo vayamos, lo vayamos conociendo, ¿no? Entonces, perdón, aquí es el teorema. Bueno, nada más lo voy a
voy a poner ahí el título de Kaylee Hamilton. Creo que ya habíamos mencionado a Hamilton, no recuerdo, pero bueno, en el aula virtual les voy a poner eh, bueno, los retratos de cada uno de ellos. Son matemáticos británicos del siglo XIX y bueno, se les atribuye a los dos este teorema. Y el teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que, a ver, lo voy a enunciar y después voy a explicar de qué se trata o qué es lo que dice, ¿no? Entonces, eh, bueno, empiezo como siempre, un operador lineal. Ya no voy a escribir lo del espacio vectorial. eh, de hecho, bueno, tal vez sí debiera escribirlo porque tengo que avisar que sí es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces aquí voy a poner CAB un espacio de dimensión finita, porque ya ven que a veces, como en el caso de la definición de espacio T invariante, pues ahí no se necesita que sea de dimensión finita, pero en este caso sí, porque vamos a hablar del polinomio característico. Si ustedes leen un texto y habla del polinomio característico, pues necesariamente el espacio es de dimensión finita, ¿no? ¿Por qué? Porque el polinomio característico se define a partir del determinante y el determinante se aplica a matrices de tamaño finito. Entonces, vamos a considerar un operador lineal, cualquiera, y vamos a invocar el polinomio característico. Este es el polinomio característico del operador lineal T, ¿no? O sea, esa es la presentación de los ingredientes que necesitamos. Entonces viene la afirmación. Y aquí la afirmación pues es bastante sorprendente. Ahorita explico qué significa, pero la afirmación es que si ustedes evalúan lo que eso quiera decir, ahorita les voy a explicar qué significa, ¿no? Pero si ustedes evalúan el polinomio característico de T en T, eso les da 0. ¿Ok? Es una afirmación muy simple en el sentido de que es muy sencilla, muy corta, ¿no? Entonces aquí voy a ir comentando qué significa eso, ¿no? Entonces esto se puede llamar la evaluación del polinomio, que en general ustedes pueden tomar cualquier polinomio y evaluarlo en el operador. ¿Ok? Entonces voy nada más a explicar qué significa esto. Para eso, noten ustedes o acuérdense ustedes de este dibujo que ya habíamos eh, pintado, que es el espacio vectorial, y luego habíamos pintado pues, el operador como una flecha, una especie de rizo, ¿verdad? Que va del espacio en sí mismo, ¿no? Y entonces, este operador, fíjense, se puede operar una vez, digamos. Esto sería operarlo una vez, o bien se puede operar dos veces, que lo vamos a denotar como t cuadrada. Bueno, esto es simplemente una notación, una abreviatura de lo que sería la multiplicación, que en este caso sería composición, ¿verdad? O sea, sí es un producto en un sentido, porque aquí tenemos una estructura de anillo en como ya hemos mencionado en algunas tareas, una estructura de anillo en el conjunto de operados lineales de un espacio en sí mismo. Bueno, ese producto que tiene que estar en los anillos, como en el caso de los números enteros, hay un producto y una suma. Entonces, aquí también tenemos sumas de operadores lineales, como ya sabemos que se define la suma, y tenemos un producto que es la composición. Noten ustedes que la composición se puede definir porque el operador o los operadores, de hecho, ¿no? O sea, aquí estoy trabajando con un solo operador, pero de hecho se pueden componer dos operadores sobre un mismo espacio vectorial, o sea, simplemente aplico uno y luego a lo mejor aplico otro. Pero en este caso particular estoy aplicando el mismo operador exactamente, entonces por eso estoy abreviando esa composición del operador consigo mismo
con t cuadrada, y de igual manera, pues lo puedo componer 3 veces, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿no? O sea, yo puedo t a la k, pues es simplemente componerlo un número k de veces, ¿no? Eso simplemente es una nomenclatura, aquí k veces, compuesto consigo mismo, ¿verdad? Es una reiteración, es estar aplicando el operador. Esto ya lo había mencionado hace rato cuando mencionamos los espacios T cíclicos, y de hecho también lo mencionamos en la clase del miércoles con los espacios T invariantes que vamos formando cuando le aplicamos T sucesivamente al subespacio. A través de la imagen directa vamos obteniendo subespacios cada vez más pequeños, ¿no? Bueno, eso lo mencionamos. Pero aquí no lo estoy aplicando el operador ni a un vector, ni estoy considerando la imagen directa del operador sobre un subespacio, sino, vean ustedes, es tal cual el operador, ¿no? O sea, sin aplicarlo. Entonces es el operador una vez, el operador 2 veces, el operador 3 veces, etcétera, ¿no? Incluso podríamos, como acuerdo, como una especie de acuerdo, definir t a la 0 como la identidad, ¿no? ¿Ok? Esto, digamos, concuerda con nuestras con algunas otras nomenclaturas que tenemos, por ejemplo, en números, ¿no? Donde sabemos lo que es x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, que es precisamente la abreviatura de repetir la multiplicación cierto número de veces, y x a la 0 es 1, ¿verdad? Digamos, así lo acordamos. Elevar a la 0, pues es 1. Bueno, en este caso, elevar a 0, podemos pensar que es la función identidad, o sea, es no hacer nada, ¿no? Simplemente es pues no concuerda con eso, ¿no? O sea, no aplicar nada, no aplicar el operador, pues es simplemente dejarlo todo igual, ¿no? Y tenemos entonces la función identidad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos, bueno, por un lado tenemos esta situación, déjenme ustedes enmarcarla así para manejarla mejor. Tenemos esta situación, por un lado, ¿de acuerdo? Si me quieren preguntar sobre esto, me dicen, ¿no? Pero es esa abreviatura o esa nomenclatura, por un lado. Y por otro lado, tenemos, como les digo, en el conjunto de operadores lineales sobre B, es decir, de operadores lineales de B en B, una suma y un producto, que es esta composición, es justamente la composición, ¿verdad? Que además hacen de un anillo, ¿ok? Un anillo. Es decir, es una estructura algebraica que tiene también sus propios axiomas y que pues lo pueden ver como algo similar a los números enteros, ¿no? Es decir, con la suma es un grupo abeliano, de hecho, y con el producto pues es un producto asociativo que tiene un neutro, que sería la función identidad, ¿no? ¿Ok? Y además se distribuye el producto respecto a la suma de los dos lados, ¿no? Eso es parte de alguna tarea, ¿no? De hecho. Entonces, bueno, lo importante es no tanto que recuerden todas las propiedades de anillo, sino esto simplemente, ¿no? Que hay una suma y un producto, ¿ok? Entonces, tiene sentido, por lo tanto, la siguiente definición. Entonces, la siguiente definición es tomar un polinomio cualquiera. Tomen ustedes un polinomio cualquiera, no estoy necesariamente hablando del polinomio característico. Tomen un polinomio cualquiera. Recuerden que esto es la notación del anillo de polinomios, que también tienen su propia suma y su propio producto, ¿no? Por un lado, tengo ese anillo de polinomios, que además es un anillo conmutativo, dado un polinomio, y
un operador. Fíjense, lo voy a poner de manera similar, así, ¿no? Se define la evaluación del polinomio en el operador como el operador siguiente. Es decir, la evaluación de Pente sería, no lo pongo aquí, bueno, es decir, voy a suponer que el polinomio tiene esta forma, como ya sabemos que tienen la forma todos los polinomios. Vamos a decir que es de grado n. Ahí está. Entonces, el polinomio, a lo mejor debí haberlo puesto aquí ya arriba, ¿no? Déjenme ponerlo esto un poquito más para acá y entonces simplemente esto lo pongo acá, ¿no? O sea, de una vez voy a describirlo, cuando lo presento, pues lo voy a describir, ¿no? ¿Ok? Entonces, porque necesito esa descripción. Entonces, voy a seguir esa descripción que tengo del polinomio, que es un polinomio cualquiera, en el anillo de polinomios con coeficientes en el campo K. Entonces, voy a seguir esto y voy a construir el siguiente operador, ¿no? Que sería simplemente elevar a la 0 más A1 por T a la 1, si quieren ustedes. Voy a poner el siguiente, A2 por T cuadrada, y así nos vamos hasta AN por T a la N. Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo un nuevo operador usando tanto la suma, ¿verdad? Aquí estamos usando la suma y de hecho producto por escalar. A ver, déjenme ponerlo esto un poco más para acá. Es la suma. Estamos usando de hecho tres operaciones, ¿no? La suma, el producto por escalar, porque también resulta ser que es un espacio vectorial. Nos estamos usando estas dos. Y también estamos usando la composición, ¿no? Que es el producto operación binaria en L de BV. Es decir, aquí estamos usando toda la estructura como espacio vectorial y como anillo. O sea, esto es un espacio vectorial porque tiene una suma y tiene un producto por escalares. Ahí están los escalares, ven ustedes, los escalares los estoy utilizando, los estoy tomando de los coeficientes del polinomio, son exactamente eso. Entonces estoy multiplicando escalar por operador. Bueno, antes que nada, estoy usando el producto del anillo de operadores lineales para hacer referencia a estas potencias del operador lineal T, ¿ok? Y después estoy usando el producto por escalares y finalmente estoy usando la suma, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces estoy usando esas tres operaciones de esta estructura muy rica que es precisamente de hecho, más que anillo, es lo que se llama un álgebra, que es la combinación de espacio vectorial, porque tiene su suma y su producto de escalar por elemento, y por otro lado, el producto de dos elementos de aquí, que es la composición, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí. Fíjense, entonces de hecho tenemos una función, no me acuerdo cómo la llamé en la tarea, pero ahorita si es necesario le cambio la letra, pero es una función que, fíjense, va del anillo de polinomios al anillo de operadores lineales, ¿ok? Que de hecho debo usar un subíndice porque depende de la T ya está fija, ¿no? Y entonces a cada polinomio le va a asociar la evaluación del polinomio en el operador, ¿se fijan? O sea, tengo esta función por lo pronto, pero esta función
la parte de la tarea resulta ser un homomorfismo de anillos. ¿Ok? Bueno, de hecho es un homomorfismo de espacios vectoriales y es un homomorfismo de anillos. Entonces sería un homomorfismo de álgebras. Aquí lo voy a desglosar, ¿no? O sea, es un homomorfismo de anillos. Bueno, lo voy a dejar así. Además de ser una transformación lineal. O sea, resulta ser aquí, déjenme meter esto, una transformación lineal. Y además es un homomorfismo de anillos. Ok, ¿cómo se describe esta función? Pues es justamente lo que pusimos aquí arriba, ¿no? O sea, llega un polinomio arbitrario, la t está fija, fíjense, es dado el operador. Aquí está fijo el operador. En esta parte de abajo, aquí está, es t fijo. Por eso es importante que en la notación aparezca la t, ¿no? Porque una cosa es evaluar en t y si cambio el operador, pues ya es evaluar en s, digamos, en otro operador, ¿sí? Entonces, dado el operador fijo, lo que hago es cualquier polinomio lo asocio, a cualquier polinomio le asocio la evaluación del polinomio en t. ¿Y qué cosa es la evaluación? Pues es esto que dice arriba. ¿Sale? Entonces, fíjense, todo esto lo he tenido que explicar. ¿Para qué? Pues para que entendamos qué significa la afirmación del teorema de Cayley-Hamilton. Porque pues no hay que tomar tan a la ligera esto, ¿no? O sea, bueno, evaluar un polinomio, pues yo en principio sé evaluar polinomios en elementos del campo, ¿no? O sea, naturalmente si un polinomio es esta expresión que usa coeficientes del campo, pues evaluar en X igual a un elemento del campo, pues es justamente utilizar las operaciones del campo. Pero en este caso estoy utilizando las operaciones de otra estructura, que no es el campo, sino es la estructura de los operadores lineales. ¿Ok? Entonces, estoy siguiendo otra vez el formato del polinomio, pero ahora en vez de meter elementos del campo, estoy metiendo operadores y tiene perfecto sentido hablar de potencias y tiene perfecto sentido hablar de multiplicar por escalares y sumar dos operadores, ¿no? Porque tengo esas operaciones que están aquí. ¿Está bien? No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. No, profe, de O sea, momento no. Ok, miren, me voy entonces a la tarea. No sé si no, tal vez no la abrí. A ver, déjenme abrirla primero. Así está aquí abierta. Ok, entonces déjenme ver si aquí está. Ok, entonces miren, aquí está la tarea 6 que acabo de subir hace rato al aula. Perdón, la tarea 7. La tarea 7. Entonces, vamos a ir viendo todo esto de los primeros ejercicios, ahorita les comento, pero nos vamos acá a el ejercicio 7, ¿ok? Ahí está el ejercicio 7. Vean ustedes, es lo que acabo de poner. Y sí, en efecto, la letra que usé es una psi, usé una psi como de psicología mayúscula. Es una psi mayúscula, es esa letra griega, que es la psi mayúscula. ¿Ok? Entonces, ahorita le cambio la letra que le había puesto F, pero aquí le puse psi, nada más para ser congruentes. Bueno, y de hecho la F minúscula la usé para el polinomio, ¿no? Si se fija, aquí en la tarea. ¿No? Ahorita en la pizarra lo que acabo de usar es una P, pero bueno, aquí la F de X representa un polinomio, entonces fíjense cómo le asocia a este polinomio, le asocia la evaluación del polinomio en el operador,
¿no? Y aquí, bueno, lo que pasa es que desde el principio, aquí les dije, en lo que sigue T es un operador lineal, entonces por eso no hubo necesidad aquí de ponerle el subíndice T, pero si en algún contexto voy cambiando de operadores, voy pasando, primero trabajo con un operador y luego trabajo con otro, pues entonces ahí sí es conveniente poner el subíndice, pero si es un solo operador, ya con ese me quedo todo el rato, pues ya por eso no se puede simplificar la notación. Ok, entonces aquí está otra vez la misma definición y lo que dice el ejercicio demuestra que es un homomorfismo de anillos. ¿Sale? Entonces, ser homomorfismo de anillos, pues aquí lo desgloso, ¿qué significa? Es que mande el 0 en el 0. Bueno, de hecho, esto, eh, si una función abre sumas, eh, y de hecho también respeta inversos, entonces, bueno, se incluye también, está bien, el cero va a dar al cero, el neutro va a dar al neutro, abre sumas, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo va a dar del neutro multiplicativo del primer anillo, va a dar al neutro multiplicativo del segundo anillo, que es la función identidad. Y finalmente abre también productos. ¿Ok? Entonces, pues eso hay que hacerlo como ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que probar estas igualdades y hay que pensar en dónde estamos parados. O sea, estas igualdades que comparan, pues comparan cosas que están aquí de este lado, es decir, comparan operadores. ¿Sí? Y hay que usar la definición que acabamos de ver aquí arriba, ¿sí? Por un lado, y por otro lado hay que usar la definición de la suma y del producto en este ámbito que está aquí. El producto simplemente es la composición y la suma, pues ya saben ustedes cómo se define la suma en cualquier L, incluso si eran espacios vectoriales distintos, habíamos definido la suma de función de transformaciones lineales, ¿verdad? Entonces, ese es un ejercicio, ¿ok? De eso habla el número 7. Eso, digamos, es adicional a lo que les quiero explicar del teorema de Cayley-Hamilton, que me regreso entonces aquí al enunciado. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya debe quedar claro qué significa esto. Fíjense, ahora, ya sé evaluar, dado un operador lineal, sé para cualquier polinomio, el que me traigan, yo sé ese polinomio evaluarlo, siempre y cuando tenga la definición del polinomio, puedo evaluarlo en el operador. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el polinomio que llega o que me traen justamente es el polinomio característico del operador? Lo que dice el teorema de Cayley-Hamilton es que cuando tú lo evalúas en el operador, eso te da el polinomio cero, perdón, el operador cero, ¿verdad? Porque esto quedamos que era un operador, ¿no? Caía en los operadores, ahí está. Entonces, ¿qué operador te va a dar cuando evalúes el polinomio característico de t en t mismo? Te va a dar el operador cero. ¿Cuál es el operador cero? Pues el que manda todos los vectores de los elementos del espacio vectorial los manda en cero, ¿no? Y es justamente el neutro aditivo de la estructura algebraica de los operadores. Es el que sumado con cualquier otro operador pues lo deja igual. Entonces, ese es el teorema de Cayley-Hamilton y ese es el que vamos a demostrar. A ver si nos da tiempo hoy de demostrar. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el enunciado del teorema? No, profe. Entonces, Profesor, muy bien, gracias. Es bastante impresionante. Bueno, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque lo que sorprende en los teoremas, sobre todo, bueno, a lo mejor son dos cosas básicas, pueden sorprender muchas cosas, pero en particular pueden sorprender, uno, la simplicidad del enunciado, ¿verdad? O sea, los teoremas más famosos y más atractivos son los que tienen un enunciado muy sencillo, ¿no? Donde se dicen las cosas casi con una palabra, ¿no? Por decirlo así. No es así una situación elaborada, intrincada, entretejida, no, es esto, nada más. Esa es una cosa. Y la otra cosa que sorprende,
pues es la generalidad, ¿no? Que tiene un teorema. Es decir, esto vale para cualquier operador lineal, a cualquier operador lineal le sucede esto. Entonces, eso también sorprende que siempre salga cero, ¿no? El resultado siempre sale cero, ¿no? Como comentarios, recuerden que si estoy hablando de un operador lineal y del polinomio característico del operador, en particular puedo hablar de matrices, ¿no? ¿Por qué? Porque dada una matriz, está ahí asociado el operador lineal que multiplica la matriz por el vector correspondiente, por los vectores correspondientes. Entonces, en particular, pues está el teorema de Cayley-Hamilton para matrices, ¿no? Entonces, yo lo que les pido en la tarea, pues es que lo enuncien. Bueno, creo que nada más dice demostrar, ¿no? Pero es un buen ejercicio, pues, enunciar el teorema, que no tiene mayor chiste, pues simplemente en vez de evaluar en polinomios, evalúan en matrices y también se puede hacer exactamente lo mismo, nada más que con matrices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las matrices también tengo una estructura de anillo como esta, ¿no? O sea, en vez de considerar de caer en este anillo de operadores lineales, caería en el anillo de matrices cuadradas, ¿verdad? Donde sé lo que es, dada una matriz, sé cuál es elevar a la 1, elevar al cuadrado, elevar al cubo, etcétera, ¿no? Y elevar a la 0, pues que sea la matriz identidad, ¿ok? Entonces, eso se va a dar en particular para matrices, el teorema de Cayley-Hamilton, y va a ser una consecuencia de este teorema que vamos a demostrar para operadores. Lo mejor es poder demostrar un teorema en el ámbito más general posible, ¿no? O sea, siempre lo que buscan, o parte de lo que buscan los matemáticos siempre es tener los resultados en un ámbito lo más general posible. A veces no se puede en un ámbito general. Bueno, entonces, si lo puedo demostrar en un ámbito más particular, pues en principio me conformo con eso, pero siempre estamos buscando cómo es que ese ámbito se puede hacer lo más grande que se puede. Entonces, en particular, bueno, entonces, si puedo demostrar el teorema para cualquier operador lineal, pues en particular va a valer para matrices. Entonces, la demostración que vamos a ver, que posiblemente en los textos varía, o sea, posiblemente en un texto expondrán la demostración para matrices, se enfocan en ese caso, pero es mucho mejor exponerlo para operadores, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, sin comentarios, preguntas, entonces nos regresamos a nuestro tema que estábamos viendo y la tirada, o bueno, aparte eh, de estudiar, de ir estudiando estos conceptos, nuestro enfoque, nuestra meta es llegar a este teorema importante. Ok, entonces vamos a estudiar los espacios T invariantes y los T cíclicos, ¿sí? Entonces, fíjense, nos regresamos a los espacios T invariantes con una propiedad que es muy interesante, que la voy a poner como proposición, y que, bueno, ya se empiezan a mencionar, por lo tanto, de hecho, eh, quise platicarles primero sobre el teorema de Cayley-Hamilton para que le den sentido a todo lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir, como siempre, de un operador lineal. Aquí sí vamos a suponer que B tiene dimensión finita. ¿Ok? Vamos a considerar W un espacio T invariante. ¿Ok? Y consideremos, bueno, ok, aquí, perdona, a veces hago un paréntesis porque hay que entender ciertas cosas para entender el enunciado. Igual como antes puedo poner el enunciado y después lo explico. Ok, entonces,
Bueno, lo voy a poner así, después voy a comentar. Entonces, fíjense, el polinomio característico de la transformación restringida a W, ahorita comento eso, ese polinomio característico, digo, no es necesario en el enunciado avisar, ¿no? Porque esta nomenclatura se supone que ya la conocemos. Entonces, ahorita lo voy a señalar, ¿no? Pero ese polinomio característico va a dividir al polinomio característico del operador. Entonces, a ver, aquí empiezan los comentarios, ¿no? Aquí estoy hablando del polinomio característico de un operador que estoy llamando T de W, T subíndice W, que no es T, aunque tiene que ver con T. No es T porque la T, fíjense de dónde a dónde va, va del espacio total al espacio total. Aquí siempre es bueno tener nuestro dibujo del espacio total, y en este caso tenemos un subespacio que está allá adentro, que es T invariante, ¿ok? Entonces, fíjense la ventaja de los espacios T invariantes. La ventaja de los espacios T invariantes es que si yo tengo, lo voy a pintar del mismo color, el operador que va de B en B, si el espacio W es T invariante, entonces yo puedo considerar que la T actúa en sí mismo. Claro que no sería la misma T, sería un error ponerle la misma letra porque acuérdense que una función está definida no nada más por su regla de correspondencia, sino por su dominio y su codominio. El dominio y codominio de T es V, pero el dominio y codominio de esta que actúa igual que T, pero nada más en los vectores que están aquí adentro, ¿ok? Entonces, por eso es que esta se llama con la misma T, pero con un subíndice para indicar que no es exactamente la misma T, aunque actúa igual, ¿ok? Esa T subíndice W, entonces va de W, perdón, aquí va de W en W, ¿ok? Y que se define igual que T, ¿no? Que es el operador definido. O sea, ¿cómo actúa T de W en cualquier W minúscula del espacio que tengo aquí? Pues simplemente le aplico a W minúscula, le aplico T. O sea, es aplicar T simplemente, pero restringida a W. ¿Sale? Entonces aquí hay que entender que no estoy hablando exactamente del mismo operador lineal, sino de su restricción, que, bueno, formalmente debería hablar de restricción, porque estoy restringiendo el dominio, pero también correstricción, porque estoy correstringiendo o restringiendo el codominio, ¿no? ¿Ok? Entonces, también puede ayudar un diagrama, un diagrama que puedo dibujar así. O sea, por un lado está el operador grande, por decirlo así. Luego está el subespacio que está incluido. De hecho, estos ganchitos que estoy escribiendo aquí, pues son la función inclusión, donde simplemente a cada vector de W, pues lo veo como vector de V, ¿no? Simplemente lo estoy incluyendo. Y eso, pues igual es una transformación lineal. Y aquí abajo puedo definir esta que hemos llamado T subíndice W. Cuando conmuto un diagrama se pone, ya sean dos rayitas así, o también se pone una flechita, así como una, como si estuviera girando, pero bueno, aquí como está lleno de flechitas, tal vez a mí me gusta más ponerle dos rayitas y eso lo que dice es que conmuta el diagrama. ¿Eso qué quiere decir? Que conmuta un diagrama es que si yo me pongo en la esquina de donde salen las flechas y me fijo desde esta esquina de donde salen las flechas hasta la esquina donde llegan las flechas, tengo dos caminos. Bueno, pues si me voy por cualquiera de los dos caminos, estoy considerando la misma flecha de aquí a acá, ¿sí? O sea, es lo mismo irme por aquí que irme por acá.
¿Y cuál es la clave de que ese diagrama conmute en esta situación particular donde tengo un subespacio? Pues que ese subespacio sea T invariante. Vean ustedes, si este no fuera T invariante, cuando yo le aplico T a este subespacio, si no fuera T invariante, no podría garantizar que caigo en W. ¿Ok? Por el hecho de que esté invariante, puedo garantizar que al aplicarle T, caigo en W y por lo tanto define este operador restricción o restricción con restricción, si lo quieren llamar así. Si está clara la situación, entonces aquí, esto de aquí es, se puede llamar como la restricción guión correstricción, o a veces pues nada más le llaman la restricción del operador T, esta parte de abajo. ¿Sale? Entonces, estoy hablando de dos operadores, pero son muy similares porque ¿cuál es su regla de correspondencia? Pues es la misma, ¿no? O sea, lo único que estoy haciendo es fijarme nada más en estos vectores. Ya no me fijo en todos, nada más me fijo en estos. O sea, es la misma T en el sentido de que funciona igual, pero nada más me estoy fijando en estos vectores de aquí. Eso es T subíndice W. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo tengo dos operadores. De hecho, dos operadores. Cada uno de esos dos operadores, bueno, están actuando sobre espacios de dimensión posible, distinta. Bueno, si es la misma dimensión, pues estaría hablando de la misma V, no tiene chiste. En general es un subespacio más pequeño, por lo tanto tiene una dimensión menor que la dimensión de V. ¿Ok? Entonces, el polinomio característico de este operador menor, digámoslo así, pues tiene grado menor que el polinomio característico de todo el operador. Eso por lo pronto es algo que se observa, porque acuérdense que el polinomio, el grado del polinomio característico coincide con la dimensión del espacio donde está actuando el operador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo comparo estos dos polinomios, pues lo primero que me fijo es que su grado es en efecto menor que este. Pero lo sorprendente, hablando de cosas sorpresivas, es que no solamente es de grado menor, sino que es factor del otro polinomio. Eso es lo que afirma la proposición. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y esto, por ejemplo, no, bueno, no sé, tal vez más adelante salga algo Ajá. que tenga que ver con esto. Como que al encontrar estos espacios T invariantes, como que se podría pensar en como que se va descomponiendo el polinomio característico de la transformación, se puede ir como descomponiendo en polinomios que corresponden a espacios T invariantes o algo así, ¿verdad? Así es, exactamente esa es la idea. Primero empezamos con esta situación, pero de hecho esto se va a desdoblar o se va precisamente a, este, a generalizar, si quieres llamarlo así, a una situación de descomposición, exactamente. Y ahorita vamos a hablar de eso. De eso sí nos va a dar tiempo de hablar. Pero primero vamos a enfocarnos en esta proposición, que entender esta proposición y entender la demostración, pues ya va a facilitar las cosas para la situación que tú estás describiendo, que en efecto es una situación que es la que vamos a trabajar de alguna forma. Esta situación de aquí es más general en el sentido de que no estamos pidiendo ninguna descomposición, sino nada más una cosa más sencilla, que es un subespacio con tal de que sea T invariante, claro, metido en el espacio, nada más eso. ¿Sale? Muy bien, ¿los demás no quieren preguntar algo o comentar algo? Profesor, yo sí tenía una duda desde hace rato. Sí, Alonso, dime. Eh, por ejemplo, he leído el texto me parece que se llama el autor Emilio Puebla o Luis Emilio Puebla y, Luis, Emilio Lluís. ajá, Ujú. ok, ajá, y su libro de álgebra lineal enuncia el teorema de Cayley Hamilton diciendo que digamos, el operador es una raíz del polinomio característico, pero yo siento que emplear la palabra raíz como que no está, Sí. no está bien dicho, o sí, Bueno, estaría bien dicho eso. bueno, no, es una cuestión de nomenclatura, porque si te fijas aquí el enunciado del teorema, pues
Sí, es como si, claro, la palabra raíz se utiliza para aquellos elementos del campo que cuando tú evalúas el polinomio en esos elementos del campo te da 0, ¿cierto? Ajá, Eso es una ajá. raíz. Entonces, lo único que hace en este caso es expandir esa nomenclatura de que en vez de que estemos hablando de elementos del campo, pues estamos hablando de operadores. Entonces, en ese sentido, pues creo yo no pasa nada. Se le puede llamar raíz por el papel que está jugando aquí en el polinomio, ¿no? ¿Sí? Por eso Ah, se le ok. puede llamar, es una manera de llamarlo, nada más, ¿no? No, no, Ok. no, no hay problema, ¿no? O sea, yo creo pues a lo mejor suena un poco chistoso, pero está bien porque el sentido de una raíz es algo que al evaluar el polinomio en eso me dé 0. Bueno, pues en ese sentido pues sí se puede decir que t es una raíz de su polinomio característico, ¿no? De hecho, no sabemos, es cuestión a lo mejor de investigar qué pasó históricamente. A lo mejor de entrada usaron esa palabra y de entrada históricamente enunciaron el teorema diciendo que es una raíz, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Yo creo que sí tiene sentido, tiene bastante sentido. ¿Sale? Ah, ok. Vaya, gracias, profesor. Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario por ahí más? ¿No? De los demás, ¿no? No, Bueno, maestro. sí, muy bien, perfecto. Entonces, vamos perdón, ¿me dijiste que sí o que no? No, todo bien, gracias. No, muy bien, todo bien. Ok, entonces fíjense, la demostración. Vamos a ver la demostración de la proposición. Aquí, demostración. Bueno, de hecho, les va a sonar, familiar esta demostración. Les va a sonar bastante familiar. A ver si se acuerdan dónde vimos algo parecido. Entonces, bueno, vamos a usar este esquema y vamos a partir, fíjense aquí cuál es para escribir la demostración que necesitaríamos, primero podemos intuitivamente darnos cuenta. Fíjense, para hablar del polinomio característico, partiendo de un operador, acuérdense que necesitábamos, se definía como el determinante de una matriz, donde la matriz, para hablar de una matriz asociada a un operador lineal, necesitábamos una base, ¿ok? O sea, necesitamos pasar por una base, ¿se fijan? Porque la base es la que me da la matriz que represente al operador, ¿ok? Entonces, la idea pues es exactamente esa, es pensar primero en una base, o sea, vamos a pensar en una base de vectores de W, y luego, como se ha hecho otras tantas veces, esta base extenderla a una base de V, ¿ok? Vean ustedes que se utilizan resultados de la primera parte del curso respecto a bases y conjuntos linealmente independientes. Entonces, ok, vamos a partir, bueno, ya no repito todos los ingredientes, ya se lo saben. Entonces vamos a partir de una base, este, bueno, a lo mejor creo que no es necesario enunciarla, pero bueno, vamos a poner, o sea, no es necesario describir los elementos, pero vamos a poner que son Ws minúsculas hasta acá, una base de W mayúscula, ¿sí? Fíjense cómo estamos diciendo, o sea, aunque a lo mejor no lo usamos explícitamente, pero estamos diciendo que la dimensión de W pues, es K, ¿no? O sea, estamos poniendo K vectores, que son estos vectores naranjas que dibujé en este dibujo de la pizarra anterior. Esto sería la base, que lo estoy escribiendo como beta, una base de W. Eh, ok, entonces lo que hacemos es extenderla a una base de V. Entonces, beta se puede extender
a una base alfa. Si quieren pueden poner W1 hasta WK y luego le agregan otros vectores, les voy a llamar V porque esos ya a lo mejor están fuera de W. K más 1, empiezo con K más 1 y luego ya me sigo hasta Bn. ¿Ok? Esa es una base de todo el espacio. ¿Ok? Recuerden ustedes, todo el espacio, siempre usamos la letra N para representar la dimensión de todo el espacio. Entonces aquí estamos pensando que esa base se extiende a una base. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con las matrices que representan a cada uno de los operadores. Bueno, podemos, por ejemplo, fijarnos, por lo tanto, en la matriz que representa al operador, que recuerden que de eso partimos, ¿no? Aquí ya no repetí los ingredientes, pero el ingrediente principal pues era este operador, ¿no? Bueno, aquí si quieren. Ahí está el operador línea. Entonces vamos a ver qué pasa cuando este operador lo describimos respecto a la base alfa. ¿Ok? Que es esta base. Entonces, fíjense, esa matriz va a resultar ser de la siguiente forma. No la voy a desglosar totalmente, pero a ver si están de acuerdo que es de la siguiente forma. B1, B3, aquí le voy a llamar B3 y B2. Donde B1 es un bloque de K por K. B3 es un bloque de K por N menos K. Aquí, bueno, perdón, me falta espacio aquí. A ver si están de acuerdo. Este es un bloque de K por N menos K. Y B2 es un bloque de N menos K por N menos K. ¿Ok? A ver si están de acuerdo. Fíjense ustedes, digamos que no tenemos una información así tan desmenuzada como la teníamos, por ejemplo, en los vectores propios. En los vectores propios yo sabía que si estos eran vectores propios, cuando yo les aplicaba a T, me daban un múltiplo de ellos mismos. ¿Ok? Aquí la información, como estoy trabajando en un contexto más general, que es el de los espacios T invariantes, no es tan apretada la información, no es tan controlada, es un poco más, más libre, digamos, ¿no? Pero lo que sí sé, ¿qué información tengo? Noten ustedes aquí que puse el operador y, y aquí voy a poner el otro ingrediente que es un subespacio T invariante, ¿no? Acuérdense que estos eran los dos ingredientes de la situación donde yo estoy. Es un operador lineal y un subespacio T invariante. Entonces, esta es la información que estoy usando. Al ser T invariante, lo que sé, o sea, de hecho, lo único que sé es que cuando aplico el operador T a los vectores que están en W, que son estos de aquí, lo que puedo afirmar es que caen en W. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen cómo se construye esta matriz. Acuérdense que esta matriz se construye aplicando T a cada uno de los vectores de la base y luego considerando sus coordenadas respecto a la misma base, ¿se acuerdan? Y esas ponerlas como columnas. Entonces, yo no sé exactamente cuando yo le aplico T a esos vectores a dónde van a dar, pero sí sé que van a dar a W mismo. Por lo tanto, a todos estos vectores, si yo les aplico T
imagínense, les aplico T, van a dar a W mismo. Y escribo sus coordenadas respecto a la misma base, pues lo que va a pasar es que van a tener coordenadas en W, pero fuera de W, donde están estos vectores, no van a tener coordenadas, o de otra manera, sus coordenadas en esa parte van a ser 0. Por eso es que para todos estos vectores que son K, las columnas que voy a obtener como coordenadas van a tener las primeras K coordenadas con cierto valor, ¿verdad? Con ciertos escalares del campo, pero el segundo tramo de coordenadas, que va desde K más 1 hasta N, va a ser 0. A ver si están de acuerdo todos en esa primera afirmación. Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, de acuerdo. No lo escribo así detallado porque pues es meterme en notaciones. De hecho, a lo mejor los textos así lo dicen, pero simplemente hay que entender que cuando yo evalúo T en todos estos vectores, me quedo aquí adentro, me quedo en la parte que está descrita, que está generada por estos vectores, que es W, ¿verdad? Acuérdense que esta parte es una base de W. Entonces, si yo me quedo en W, ese vector que obtengo en W, pues está generado por esto, o sea, además de manera única, porque es una base. Entonces, sus coordenadas solamente, posiblemente distintas de 0, a lo mejor algunas son 0, pero otras no, son coordenadas de las correspondientes a los primeros K. Y los otros tienen que ser 0, porque fuera de W, pues no hay parte. Todo el vector que me queda está completamente dentro de W. Entonces, esa es la información que obtengo. Nada más eso es lo único que obtengo, porque cuando yo le aplico T a estos, pues ahí sí yo no tengo ningún control sobre estos de acá. Ahí sí yo no sé nada más que son vectores del espacio. De los que tengo información son de los anaranjados. De los otros no tengo información. Y por eso aquí en esta parte, pues puede haber elementos 0 o distintos de 0 o cualquier elemento. Entonces, por eso aquí yo no puedo poner ningún 0. Es la única información que tengo. Esta parte de aquí es la única información. ¿Ok? Bueno, entonces, pero eso es suficiente. Eso es suficiente. Eh, de hecho, eh, esta, esta matriz que tengo aquí arriba, fíjense ustedes que también otra observación que puedo hacer aquí, tengo esto y déjenme ponerlo así, y resulta que si ahora describo, ahora fíjense el otro operador involucrado, que sería la restricción de T al subespacio T invariante. Y ahora tengo que tomar una base del dominio de esta restricción. El dominio y el codominio es W. Entonces una base que puedo tomar ahí es la misma beta. Bueno, pues esta resulta ser precisamente B1. Porque ¿cómo se construye eso? Pues de la misma forma. Nada más me fijo en esta parte, es decir, en esta primera parte. Entonces, si me fijo en esta primera parte, es justamente las coordenadas que voy a poner aquí, son justamente las que usé en este primer tramo de esta matriz que había descrito antes. Entonces, fíjense la relación que hay es que la matriz que representa al operador restringido respecto a la base beta, que me sirvió para extenderla a una base alfa, ahí es importante que la beta sea parte de alfa, ¿no? No basta con tomar aisladamente una beta de W y una alfa de B, no, o sea, tengo que construir la alfa a partir de beta. En ese caso, resulta ser que este bloque que aparece en esta esquina es precisamente el polinomio, perdón, ya me estoy adelantando, es precisamente la matriz que representa a este polinomio. ¿Ok? Es precisamente esa matriz. Tengo esta información nada más de los ingredientes que tengo del operador y del subespacio T invariante. Tengo esta información, fíjense en eso.
Ok, entonces ahora sí ya resulta ser fácil ver cuál es el polinomio característico, ¿no? Entonces de aquí tenemos que el polinomio característico de t, fíjense, sería el determinante de la matriz, déjenme ponerlo así, es restarle la diagonal a B1, restarle la diagonal con X a B2 y la B3 mantenerla igual. Y aquí poner un 0. Fíjense cómo parto de la matriz que representa, de hecho me sirve cualquier base, acuérdense de que tengo esa ventaja, ¿no? Que yo puedo usar cualquier base, aquí fue una base conveniente que construí a partir de beta, pero el polinomio característico no depende de la base, es simplemente partir de esta matriz, restarle la X en la diagonal, es decir, obtener esta otra matriz y luego sacar el determinante, ¿verdad? Pero ahora utilizamos la propiedad de una tarea que nos decía que para sacar este determinante, con una matriz que tiene esta forma, simple y sencillamente es multiplicar el determinante del bloque que tengo allá arriba, ahí en la esquina, por el determinante del bloque que tengo en la otra esquina. Esto fue en la tarea de determinantes, si mal no recuerdo, donde ustedes cualquier matriz que sea de esta forma, donde tienen un bloque cuadrado en una esquina, otro bloque cuadrado del tamaño complementario en la otra esquina, y aquí tienen cualquier cosa, no importa, el determinante de esa matriz, lo hicieron por inducción de hecho, resulta nada más, o sea, el cálculo de ese determinante es nada más multiplicar los determinantes de estas dos matrices cuadradas. ¿Ok? Pero fíjense lo que tenemos aquí. Aquí tenemos esto precisamente, el primer factor que tenemos aquí. Bueno, a ver si quieren nada más, lo ponemos así. Y el polinomio característico de T de W, entonces sería el determinante de la matriz que representa T de W, pues es B1, simplemente menos XY. ¿Ok? Y entonces concluimos que este polinomio aparece ahí como factor. Pues este polinomio, de hecho, aquí nos está diciendo que este polinomio, ahí está, ¿verdad? Entonces, este polinomio que tengo abajo aparece como factor, ¿no? Es decir, concluimos que en efecto el polinomio del operador restringido es factor del polinomio característico del operador original. ¿Ok? Y eso demuestra nuestra proposición. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí recomiendo, como en otras ocasiones, que le echen un ojo al Friedberg. Me quedé pensando si en la parte que ya les puse en el aula todavía está incluido esto. Lo voy a revisar y si no, en esta nueva sección les añado las páginas que se refieren a esto. Nada más para que le echen un ojo y comparen, ya sabiendo cuál es la demostración, para que la lean con la forma que tiene el Friedberg. De todas maneras, yo me basé mucho en el Friedberg, a lo mejor simplifiqué algunas cosas, pero es básicamente lo que dice el texto. Bueno, entonces, fue relativamente sencilla la demostración, pero claro que echamos mano de mucha información de atrás, ¿no? O sea, la definición del polinomio característico, que no depende de la base, especie de lema de cómo sacar el determinante de matrices de ese tipo, ¿ok? Y cómo se saca la matriz que representa T. Entonces es bastante información y por eso es que tenemos para llegar al teorema de Kelly
Hamilton, tenemos que ir armando un rompecabezas de bastantes piezas. Bueno, ok, entonces tenemos esta proposición y en efecto, ahora vamos a lo que mencionó Juan Manuel de la situación de descomposición. Fíjense entonces, bueno, aquí comentar que, déjenme ponerlo como en particular, porque como les dije, la situación anterior es más general, nada más tenemos un subespacio T invariante metido en un espacio, ¿no? Pero en particular, se puede tener, bueno, en particular, puede darse una situación de descomposición, precisamente esa es la palabra que se utiliza, pues en muchos ámbitos. Entonces, esa situación de descomposición es precisamente que el espacio sea una suma directa de cierto número de espacios. Bueno, déjenme usar aquí M, de cierto número de espacios. Entonces, fíjense, es una descomposición del espacio total, si quieren le pueden poner del espacio total, en subespacios T invariantes. Acuérdense que cuando hablo de esto, la T está fija. Es decir, esta descomposición depende de la T, ¿no? En principio nada más vamos a mencionar qué pasa cuando tengo esa descomposición. Bueno, esa descomposición lo que va a derivar entonces, y eso es un ejercicio de la tarea, entonces en ese caso, en tal caso, tenemos, fíjense, tenemos dos situaciones, vamos a ponerlo así. En una situación vamos a tener al polinomio característico de T, que es el operador total, factorizado como polinomios característicos. Bueno, aquí de hecho se complica la notación porque sería T de W1, ¿no? O sea, es el subíndice del subíndice del subíndice. Ese sería el primer polinomio, el segundo, etcétera, hasta el mésimo polinomio que sería T de WM de X. Fíjense, tenemos esta factorización. Esto es una factorización de polinomios. ¿Ok? Y por otro lado, en el mundo de las matrices, que de hecho, para pasar a esto, a lo mejor debí ponerlo primero las matrices y luego el polinomio, pero bueno, da lo mismo. En el mundo de las matrices también tenemos una situación donde la matriz que representa eh, la matriz que representa, vamos a decir, al operador respecto a una base, se puede describir como una matriz compuesta por bloques, y déjenme poner los bloques con las mismas letras que había llamado hace rato, hasta BM, donde aquí estoy pensando en bloques que no necesariamente tienen el mismo tamaño, ¿no? Acuérdense que lo que pasa es que son bloques cuadrados, algunos de tamaño 2x2 o 3x3, etcétera, son estos bloques cuadrados, y fuera de esos bloques tengo ceros. Bueno, no necesariamente ceros, ¿verdad? Aquí, bueno, sí, en este caso sí. En este caso sí, porque tengo una descomposición total. Entonces, fuera de estos bloques, voy a tener, perdón, aquí sí voy a tener ceros. ¿Ok? Y entonces, aquí puedo pensar en déjenme llamarle descomposición también de la matriz,
pero es una descomposición en bloques. Estos bloques son cuadrados y fuera de la matriz tengo ceros. ¿Ok? Bueno, de hecho puede quedar un poco más claro si aquí incluso también pongo una situación intermedia que sería respecto a las bases. La base total del espacio se puede separar o se puede describir como una unión ajena de bases de cada uno de los espacios T invariantes. Es decir, aquí estoy hablando de bases, ¿no? Es una base global que se descompone como una unión de bases de cada uno de estos espacios. De hecho, esto es lo que me lleva a esto, de alguna forma, ¿sí? Y bueno, es más, aquí si quieren pueden eh, poner las flechas como cómo es que puedo derivar una cosa de la otra, porque de hecho, aquí yo puedo agregar, bueno, déjenme hacer esto más pequeño, aquí en este diagrama puedo agregar, pues lo que pasa con el determinante de esta matriz. Aquí el determinante de la matriz, vean ustedes como también el determinante de A, por el ejercicio que estamos, al que estamos haciendo referencia, va a ser el producto de todos los determinantes hasta el determinante del último bloque. Entonces, fíjense cómo si hay aquí, bueno, esto es una factorización, aquí también podemos hablar de factorización de polinomios y de factorización de elementos en el campo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de factorización en el anillo de polinomios y aquí estamos hablando de factorización en el campo, ¿no? Y vean ustedes cómo la secuencia así, descrita en resumen, sería pasar de la suma directa a cómo se comportan las bases de cada uno de estos espacios como parte de una base global. Después de aquí paso a las matrices que representan siempre al operador, que son de esta forma, con estos bloques que van saliendo. Luego de aquí, ¿cómo puedo calcular el determinante de estas matrices? Por supuesto que para pasar de aquí a acá, acuérdense que no calculo el determinante tal cual, sino que le tengo que restar la X en la diagonal, donde aquí la X la ubico como un elemento del campo nada más, ¿no? No como una variable para seguir hablando de matrices, con coeficientes en el campo y de determinante de matrices, ¿no? Pero vean ustedes todo lo que se implica, lo que va saliendo con esta sola situación de descomposición. Se fijan cómo se están relacionando distintos conceptos ubicados en en distintos contextos, pero donde simultáneamente en todos esos ámbitos surge este concepto de descomposición, ¿no? Lo que se llama descomposición en el espacio es suma directa, en el caso de las bases es una unión ajena, en el caso de las matrices tengo esta descomposición en bloques, en el caso de elementos del campo tengo una factorización de elementos del campo y en el caso de polinomios también tengo una factorización. Es decir, la situación de descomposición se refleja como si fuera un poliedro de varias caras, ¿no? Un diamante de varias caras, se refleja en distintos contextos al mismo tiempo, ¿no? Y además nosotros ya sabemos cómo es que pasamos de uno a otro, ¿verdad? Sí. ¿Ok? De hecho, en el ámbito de las matrices, déjenme decirles que la situación, o sea, aquí la nomenclatura, nada más para que también sea congruente con la tarea, la nomenclatura es que si A tiene esta forma de que había puesto en la lámina anterior, así, ¿verdad? Si A tiene esta forma, a ver si vamos a escribirlo así,
si se tiene ¿qué quiero escribir? Si se tiene la forma, se escribe, también se toma prestado el símbolo de la suma directa de subespacios, se toma prestado para el ámbito de matrices. Entonces, cuando yo escriba que una matriz es la suma directa, aquí quedamos que eran Bs. Cuando yo escriba que una matriz es esa suma directa de matrices, lo que voy a querer decir es que pasa esto, ¿no? O sea, que la matriz se descompone, su forma es así, ¿verdad? Donde ya sobreentiendo que estos bloques son cuadrados, que pueden ser de diversos tamaños y que están ocupando ahí la diagonal y que fuera de la diagonal son ceros. Entonces, esta es una simple nomenclatura. Bueno, entonces esto tiene que ver con su tarea. Me regreso a la tarea y entonces esto tiene que ver con los primeros ejercicios. ¿Ok? Fíjense, aquí estamos usando esa nomenclatura. Entonces, si una matriz se descompone por bloques así, entonces aquí estoy tomando el símbolo este de la crucecita con el circulito que usamos para suma directa, lo estamos tomando prestados, de hecho así lo hacen los textos, lo estamos tomando prestado para el contexto de matrices y cuando yo escriba que una matriz es esta suma directa, por llamarle así, lo que estamos queriendo decir es que tiene esa forma de bloques, ¿sale? Entonces, lo que tienen que demostrar es que si esa matriz tiene esa forma de bloques, pues el determinante se calcula de esa forma, ¿no? Pueden utilizar, por supuesto, el lema original de la tarea anterior, ¿no? Nada más si acaso pueden hacer, por ejemplo, inducción sobre el número de bloques. Ya no es la inducción fina sobre el número de renglones, porque eso ya lo pueden usar, ¿no? En todo caso, sería sobre el número de bloques, es decir, aquí el índice le estoy llamando R, en la pizarra le llamé M, ¿no? ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Y los siguientes ejercicios, vean ustedes que aquí el enunciado de los siguientes 3 ejercicios, o sea, el 2, 3, 4, es un enunciado general que es precisamente cuando el espacio se descompone como esta suma directa de subespacios T invariantes. Acuérdense que sí es importante que los espacios sean T invariantes, que es, por ejemplo, en particular, la situación que tengo en el caso de la diagonalización. En la diagonalización, acuérdense que el espacio se descompone como una suma directa de espacios propios que en particular son T invariantes, ¿sí? De un operador, que es el que estoy trabajando, ¿no? Pero esta situación es más general, no tienen por qué ser espacios propios. Lo que vamos a ver es que eso sí se va a poder hacer siempre. O sea, esta situación no necesita restricción, más que quizá esta cuestión de que el polinomio característico se pueda descomponer, eh, pero ni siquiera porque no necesito que los polinomios característicos sean lineales, ¿no? O sea, no necesito pulverizar totalmente al polinomio original, sino nada más estoy describiendo cómo ese polinomio original se factoriza, pero esos factores no estamos obligando a que sean lineales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre se va a poder hacer. Y en esa situación, donde también puedo hablar de una base que se va armando con bases de cada uno de estos subespacios, es donde les estoy pidiendo que demuestren que el polinomio característico se factoriza como producto de los polinomios característicos de cada subespacio. Aquí les hablo de una simplificación de notación para que no me salga tanto subíndice. Y al mismo tiempo, las matrices que representan a los respectivos operadores, la matriz global se descompone en esos bloques, ¿no? Y que el determinante es el producto de los determinantes. Entonces, es simplemente lo que les acabo de decir en la pizarra, ¿no? Lo que tienen que hacer, nada más que, de nuevo, el ejercicio de escribir las cosas. ¿Ok?
Sí, por supuesto en el 4 pues van a usar el 1. Nada más es que vayan ustedes pisando los escalones, ¿no? O sea, no tienen que desarrollar todo, sino apoyarse más bien en el escalón anterior para poder justificar los ejercicios sucesivos. Ok, ¿preguntas? No, profe. Bueno, como ven, no nos da tiempo de llegar a la demostración del teorema de Kelly-Hamilton, porque hay muchas cosas de qué hablar, y en particular, bueno, lo que sí puedo adelantar es una vez que ya explicamos esta situación de la descomposición y de cómo se relacionan los polinomios característicos de los espacios T invariantes con el espacio original, puedo regresarme a los espacios T cíclicos. Esto que acabamos de ver es con espacios T invariantes, ¿sí? Pero en particular ahora me quiero enfocar a los espacios T cíclicos, que eran estos de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar esta situación. Pareciera que me estoy particularizando otra vez. Es decir, pareciera que hablé primero de espacios propios y luego dije, vamos a ver un contexto más general, espacios T invariantes. Y luego ahora pareciera que, bueno, vamos a otra vez a particularizar en espacios T cíclicos, ¿verdad? Pues pareciera que hago otra vez una particularización. Pero lo que pasa es que estos espacios T cíclicos van a ser justamente los que aparezcan en la situación de descomposición. Entonces, por eso es importante enfocarse a eso. De nuevo, a la particularización. Bueno, entonces vamos a estudiar qué pasa con esos espacios T cíclicos. De nuevo pongo entonces la definición, aunque ya la había puesto, pero voy a poner aquí la definición de espacio T cíclico, que es un tipo de espacio T invariante. Entonces, otra vez dado el operador lineal, y un vector en V, se define el espacio T cíclico a partir del vector V como, entonces vamos a llamar W subíndice V, y va a ser el subespacio generado por V, luego T de V, T cuadrada de V, y en principio así nos vamos. En principio al infinito. Ahora lo que vamos a ver es que pues, no es necesario considerar todas las evaluaciones, ¿no? Fíjense, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, esto también se puede describir, si quieren ustedes, como, aquí lo puedo escribir como el generado por el conjunto de T a la K aplicada a B, ¿verdad? Donde K va desde 0, 1, 2 en adelante, ¿no? Esa sería otra forma de describirlo. ¿Ok? Aquí, si quieren ponerlo así como observación, aunque a lo mejor es más didáctico desdoblarlo, desglosarlo así, como esta escritura descriptiva, ¿sí? Pero también se puede describir, desglosada, también se puede describir de manera compacta, pues es el generado por el conjunto de qué cosas, pues es de las potencias de T en el sentido que vimos hace rato, aplicadas al vector V. Y así obtengo un montón de vectores del espacio, y con ese montón de vectores, genero a un subespacio. Ese subespacio es el que se llama el T cíclico generado, el T cíclico a partir de V. No está bien decirle el espacio T cíclico generado por V, porque
ahí la nomenclatura podría confundirse y podríamos pensar en el generado por el vector v, ¿no? No es ese, ¿no? O sea, no es de dimensión 1, puede ser de dimensión mayor. O sea, estamos refiriéndonos a más generadores, no nada más a uno, sino a todos esos, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí. Y miren, vean cómo aquí estoy empezando desde cero, porque t a la 0 es la identidad. Entonces, con t a la 0 obtengo v. Es el primero que obtengo, digamos. Con t a la 1, pues es nada más aplicarle t, con t cuadrada, t cúbica, etc. ¿Ok? Que son operadores, ¿no? O sea, siguen siendo operadores. Nada más que ya no son el operador original, sino que son, aplicar sucesivamente el operador original. Ok, ese es el espacio T cíclico. Si me dan unos minutos, entonces por lo menos bueno, podemos incluso tal vez demostrar la siguiente proposición, que es la siguiente. Si dados otra vez el operador y B en V, si la dimensión del cíclico generado por V es igual a K, entonces, eh, bueno, entonces lo puedo enunciar así. Entonces el espacio T cíclico a partir de V resulta ser nada más, lo puedo generar simplemente con los K primeros vectores. Es decir, es V, T de V, etcétera. Como tienen que ser K, entonces me detengo en T a la K menos 1 de V. ¿Ok? Y de hecho, o sea, esto por un lado, y de hecho, el conjunto de esos vectores, más aún, es una base de este espacio. Entonces, eso es muy conveniente porque, primero, estos espacios son un tipo de espacios T invariantes. Como vamos a hablar de los polinomios característicos, de los T invariantes, es conveniente hablar de bases de esos espacios, y esta proposición nos dice naturalmente cómo está a la mano una base, ¿ok? Es una base que tienes ahí. Entonces, fíjense, simplemente la demostración es muy sencilla, nada más hay que entenderla bien. La demostración sería, bueno, vamos en principio a tomar J en los naturales, el mayor, bueno, aquí a lo mejor estoy redundando, pero entonces nada más déjenme ponerle sea J el mayor entero, tal que el conjunto V, T de V, el mayor entero mayor o igual que 0, ¿no? O sea, puedo ponerlo desde aquí, desde el principio, que es mayor o igual que 0, ¿no? O sea, J mayor o igual que 0. El mayor entero tal que es linealmente independiente. Fíjense ustedes cómo lo planteo de esta manera. Voy considerando estos vectores que van apareciendo sucesivamente a medida que voy aplicando el operador lineal, como ya hemos hablado, y ahora me voy fijando, me voy preguntando, ¿obtengo un conjunto linealmente independiente? ¿Sí? Entonces, bueno, seguro que con el primero, bueno, a menos que sea 0, ¿no? O sea, si ves igual a 0, pues no hay tal conjunto, pero pues en ese caso el B igual a 0, pues ya se toma aparte, ¿no? O sea, en particular, si dejo que V, el vector 0, entre en la definición, pues lo único que voy a generar, pues es el espacio trivial, que ya dijimos que sí es un espacio T invariante, entonces no hay problema, podemos pensar
Si el vector es el 0, pues el espacio t cíclico generado, espacio t cíclico a partir de 0, pues es el trivial ya, ¿no? O sea, eso es, podemos decirlo como un caso aparte. Pero si no es 0, entonces, si no es 0 el vector, entonces el primer vector ya formaría seguro un conjunto linealmente independiente, porque no es 0. Ahora agréguenle el siguiente. ¿Es linealmente independiente? Pues que sí. Ah, pues entonces síganle. Si no, en el momento en que deja de ser linealmente independiente, ya le paran. Noten ustedes que, por ejemplo, si este no es linealmente independiente, significaría que el T de B es un múltiplo de V, es decir, que V es un vector propio. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, ya no saldría este linealmente independiente y me quedaría nada más con este conjunto. Y entonces J sería igual a 0 en ese caso, ¿no? O sea, es el mayor entero, perdón, J sería igual a 1, ¿no? En ese caso, porque estoy por la notación que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, de hecho, J puede ser desde 1 aquí, lo puedo tomar desde 1, ¿no? Sí, de hecho, aquí en vez de mayor o igual que 0, puede ser mayor o igual que 1, ¿no? Porque lo peor que me puede pasar, claro, si V es distinto de 0, pues es que nada más J sea igual a 1 y me quede en la potencia 0 de T. ¿Ok? Entonces J de hecho va a contar el número de elementos. Entonces, ¿por qué hay un mayor tal que ocurre eso? Porque estoy suponiendo que la dimensión es K. Por lo tanto, adentro de W, pues no puedo crecer indefinidamente con vectores linealmente independientes. Acuérdense que por ahí hay un teorema que me dice que si yo tengo un conjunto de R vectores linealmente independientes, pues entonces la dimensión por lo menos es R, ¿verdad? Entonces aquí por eso es que tal entero existe, tal J existe, porque la dimensión de este espacio es igual a K. ¿Ok? Entonces, es el mayor entero. Y entonces, además, ¿qué pasa cuando tengo, una vez que ya es el mayor entero tal que este es linealmente independiente? Bueno, entonces, por lo tanto, así, entonces quiere decir que este conjunto de T de B, T de B, T de B, T a la J menos 1, B, y luego si le agrego T a la J de B, no es linealmente independiente. Eso quiere decir que T a la J de B, por ejemplo, es una combinación lineal de los anteriores, es decir, es A0B más A1T de B, y así nos vamos hasta AJ menos 1 T a la J menos 1 de B. ¿Ok? Etcétera, ¿no? Es decir, si yo voy agregando otros vectores, no va a ser linealmente independiente y lo que va a pasar justamente es que los que voy agregando van a ser combinación lineal de los J primeros, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso significa, concluimos, que el conjunto que estoy considerando de vectores tal que J es el mayor entero, tal que esto es linealmente independiente, pues no solamente eso, sino que es una base de W y por tanto el número de elementos de esa base pues es justamente lo que llamé la dimensión de ese espacio que le había llamado K. O sea, es un poco darle la vuelta a la K, ¿no? O sea, no trabajo con K directamente, sino que trabajo con el mayor entero con esta propiedad y luego demuestro que ese mayor entero con esta propiedad no es otra cosa que la dimensión del espacio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tengo la afirmación que quería demostrar, ¿no? Es decir, que esto es una base. Justamente es tomar
tantos elementos como dice la dimensión, partiendo de V hasta acabar en T a la K-1 aplicado a V. Eso es una base y basta ese conjunto para generar al espacio T cíclico. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, entonces ahora sí ahí nos quedamos. Y vamos a seguir el miércoles con estos espacios T cíclicos y ahora sí esperemos que nos dé tiempo ya de llegar a la demostración del teorema de Cayley-Hamilton. Bueno, entonces si no tienen más comentarios, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias, luego, profe. maestro. Hasta luego. Hasta luego.